Una de las cosas que menos se tratan al hablar del trastorno límite es la asociación que hay entre momentos o contextos de tranquilidad, por una parte, y respuestas de ansiedad o también conexión con el vacío y la soledad, por otra. Es decir, paradójicamente, la persona con trastorno límite, cuando está en un escenario de tranquilidad, donde no hay peligro, sigue respondiendo con una respuesta de ansiedad o en otras ocasiones conecta con esa soledad, con ese vacío emocional. A priori, cabría pensar que si no hay ningún problema a resolver, ninguna fuente de estrés, ningún peligro, se supone que la persona con trastorno límite debería estar en paz, es decir, mejor que cuando tiene que enfrentar situaciones complicadas, porque no hay nada que enfrentar. Pero la realidad es que no suele ocurrir de esta manera. Un escenario de tranquilidad, sin problemas, sin necesidad de actuar ni de decidir, conecta tanto con la ansiedad como con la soledad o el vacío de la persona con trastorno límite. ¿Por qué conecta con la ansiedad? Si la activación ansiosa la utiliza el organismo para resolver algo, para actuar, para hacer, para enfrentar, y en una situación de tranquilidad no hay nada que enfrentar, pues muy posiblemente, en muchos casos, porque en el pasado la persona no ha podido responder con una respuesta de relajación a los momentos de armonía y tranquilidad, debido a que los momentos de caos, de locura, de estrés, tanto en el sistema familiar como en la escuela, en casos de acoso escolar, eran tan frecuentes que uno no podía permitirse el lujo de volver a un estado de relajación. Si de repente otra situación generadora de ansiedad aparecía, la persona tenía que estar preparada, tenía que estar vigilante, en respuesta ansiosa, tensa, activa, en tensión muscular, con la atención puesta en cualquier situación que pudiera acontecer y que de hecho aparecían con frecuencia en sus contextos donde crecieron. En otros casos la propia ansiedad constante ha estado reforzada, premiada por recibir el amor de los adultos. Por ejemplo, si permanecía ansioso, sacrificándome, activo, para hacer las cosas que otros querían que hicieran, recibía amor en forma de verbalizaciones, frases positivas. En cambio, si me relajaba o disfrutaba, era penalizado. También así se termina asociando una respuesta de relajación, de tranquilidad del organismo al hecho de no recibir amor, a un hecho negativo. Y una respuesta ansiosa de asumir demasiadas responsabilidades a recibir amor por parte de los adultos, es decir, un hecho positivo. En ambos casos, al final, el organismo no termina respondiendo, proporcionando una respuesta de tranquilidad ante un contexto de tranquilidad. Uno no puede responder con reposo, con un estado de activación bajo, a un contexto que se supone que debería de provocar esa conducta. Por ejemplo, una persona que de pequeño vivenciaba constantes discusiones muy violentas entre sus padres y que estos más tarde normalmente canalizaban con castigos ilógicos a sus hijos o también con indiferencia emocional, tenían que estar muy pendientes en cualquier contexto de tranquilidad porque en cualquier momento el vendaval emergía. Un chico que en la escuela recibía insultos y maltrato con asiduidad, en los momentos en los que no lo recibía, es decir, en momentos de tranquilidad, no podía disfrutar de dicha tranquilidad, porque si lo hacía, el próximo insulto, el próximo maltrato, lo cogería de sorpresa, o también porque quizás tenía que estar pendiente para no cruzarse con su agresor, y eso es totalmente incompatible con una respuesta de tranquilidad del organismo, con un estado de reposo. Como consecuencia, los momentos de tranquilidad no se viven como momentos que se pueden disfrutar, sino que se asocian con hipervigilancia, preparación y espera del próximo evento negativo, que por otra parte es muy frecuente en esos contextos. Es por eso que se dice que el sistema parasimpático de las personas con trastorno límite no funciona correctamente. Recordamos que este sistema lo utiliza el organismo para volver a un estado de reposo una vez que ya no hay peligro. La persona con trastorno límite tarda mucho en volver a ese estado de reposo y a veces no lo recupera. Las personas que han
vivenciado microtraumas constantes que tenían que enfrentar casi diariamente, no podían permitirse volver al estado de reposo, es decir, del sistema simpático al sistema parasimpático, de la activación y la ansiedad a la tranquilidad. Ese ciclo no se daba. El aprendizaje era: tengo que mantener este nivel de activación y de hipervigilancia, incluso en momentos de tranquilidad, aparente tranquilidad, para sobrevivir ante las situaciones caóticas de ataque que pueden venir en cualquier momento. Segunda pregunta: ¿por qué los contextos de tranquilidad se asocian a la soledad y al vacío? Esto creo que es más fácil de entender que lo anterior. Son esos precisos momentos de tregua, de tranquilidad, de armonía en las distintas situaciones del pasado los que le proporcionaban al sujeto más tiempo para la reflexión, para reflexionar sobre su vida, porque no había ningún peligro en ese momento ni ninguna situación a enfrentar. En esos momentos de tranquilidad, de reflexión, uno era más consciente de que la vida que estaba viviendo no era merecedora de ser vivida. Por ejemplo, porque podía ser más consciente de que no era querido. Sentía que no era querido por sus padres o por sus compañeros de clase, que no era válido, que no era suficiente, que era diferente. Y es ahí donde se crea esa asociación, por un lado, entre la tranquilidad, la situación serena, la armonía, y por otro lado, la conciencia de que se está viviendo una vida que no nos satisface, o la conciencia de que no estamos siendo queridos. Ante los momentos de tranquilidad futuros, ya en la adultez, el cerebro se irá a reflexionar sobre esos elementos negativos de la propia vida, introduciéndose en un callejón oscuro de desesperanza, igual que ocurría en el pasado, aunque en el presente la vida no sea tan peligrosa, tan hostil o tan insatisfactoria como lo era en el pasado. El cerebro sigue como hábito asociando momentos de tranquilidad y reflexión con análisis negativos de nuestra propia vida. Claro, se necesita mucho tiempo para romper estos aprendizajes e ir construyendo otros nuevos. Es necesario ir construyendo otros aprendizajes que anulen los anteriores. Ir asociando contextos tranquilos con respuestas incompatibles con la ansiedad. Actividades, por ejemplo, alejadas de la competitividad, de la exigencia o de la presión. Actividades que te permitan fluir, meditar, focalizar tu atención, pero sin tener en cuenta los resultados, sin obsesionarse con los resultados. Actividades que permitan el juego. También contextos donde haya personas que no expriman esa exigencia, que no presionen, que no pidan, que solo estén y compartan tiempo contigo. Hay miles de opciones. Charlar y cocinar con un amigo, comenzar con un grupo a salir fuera para fotografiar, sin más intención que la de echar un buen rato, apuntarse a un retiro espiritual, senderismo para conectar con la naturaleza a través de la tranquilidad, para que nuestro organismo aprenda este nuevo aprendizaje, que la tranquilidad no siempre lleva consigo el que pronto se tenga que romper, que la tranquilidad puede tener su espacio. Paralelamente, cuestionar todos esos pensamientos negativos que emergen cuando estamos en contextos de tranquilidad, asociarlos con el pasado y detectar las diferencias que hay entre ese pasado y ese presente, de ese pasado con quién eres tú a día de hoy, una persona más fuerte que cuando niño o adolescente, una persona que ya entiende su pasado y que no quiere que éste condicione de forma extrema su presente. El mundo nunca es tan hostil como en la infancia y la adolescencia. Nuestro cerebro más emocional, más automático, debe comprender esto a través de la exposición, a través de los nuevos aprendizajes. Esas frases como «no puedo relajarme porque pronto volverá otra vez el caos», o esa otra de «ahora que estoy tranquilo, en esta tranquilidad, soy consciente de que no valgo para nada, de que soy inútil», deben ir transformándose en frases algo más suaves y menos radicales, sin tener que acudir a los pensamientos positivos, forzados, obligados. No es necesario. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero vuestros comentarios con respecto a la relación entre esos momentos o contextos de tranquilidad, por una parte, y respuestas ansiosas o conexión con el vacío y la soledad.